Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes gestionar un proyecto con Trello con la máxima efectividad. Y es que si lideras un equipo o colaboras con otras personas mediante la herramienta de Trello, Trello puede ser una excelente herramienta para poder controlar, seguir y sobre todo saber qué se está cociendo en cada momento en las diferentes fases del proyecto. Así que sin más dilación te lo voy a explicar todo, pero antes de nada dale un buen like si te interesan este tipo de vídeos, te interesan los vídeos de Trello y por último suscríbete al canal para que cada vez seamos más personas en este canal de neuroproductividad. Un abrazo grande y nos vemos dentro del vídeo. Dentro. Te doy la bienvenida a esta página principal de Trello. La idea es que si no sabes cómo utilizarlo o es la primera vez que lo utilizas, te recomiendo que veas el tutorial que encontrarás en el enlace de la descripción. Ahí podrás aprender cómo organizar proyectos y tareas, sobre todo para ver tareas más básicas, ¿no? Como por ejemplo pues crear un tablero, un espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Dicho esto, de acuerdo, lo que puedes ver ahora sería un poco mi estructura, mi organización, aunque por supuesto esto es muy flexible. Cada uno de vosotros, de acuerdo, lo puede hacer de una manera totalmente distinta. En este caso, como puedes ver, de acuerdo, tendríamos que en espacio de trabajo tendría como varios subgrupos, varios equipos, como le llama Trello. Aquí tendríamos mi espacio de trabajo y el primero que tendría, como puedes ver, es mis tareas. Aquí es donde tendría, por ejemplo, el plan semanal, donde pondría, por ejemplo, las tareas que tengo que hacer el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. O incluso podría tener algunas pestañas de cosas que utilizo a menudo, como podría ser, por ejemplo, la gestión del contenido. Es decir, qué tipo de contenidos tengo que ver todas las semanas, ¿no? Revisar a nivel de artículos, vídeos, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, tendríamos ya los proyectos y aquí sí que entraríamos justamente con lo que te voy a explicar hoy, que es la gestión propia de los proyectos. Hablaremos básicamente de dos perspectivas y es que los proyectos al final se pueden entender como una gran lista donde puedes ver los distintos proyectos y después tendríamos diferentes tableros donde verás de acuerdo cada una de las tareas que debo hacer en el respectivo proyecto. Y por último, de acuerdo, como puedes ver aquí al final, tendríamos una que se llamaría empresa, que en este caso sería más bien para poner cosas que tienen que ver con toda la empresa, porque a veces pasa que los proyectos solo forman parte de un departamento, aunque podría ser que si es una empresa pequeña, ese proyecto fuera para toda la empresa. Dicho esto, de acuerdo, y sin más dilación, sin explicar un poquito más la organización de Trello, me gustaría empezar ya con los proyectos. Lo primero que te recomendaría es que crearas un tablero con todos los proyectos que tienes que hacer. Es decir, que si en tu caso eres un líder con responsabilidad o gestionas varios proyectos, oye, pues te interesa tener un sitio donde puedas ver todos los proyectos que ahora mismo tienes activos. Así que ahora mismo te voy a mostrar una de las pestañas, uno de los tableros, donde yo tendría, por ejemplo, todos mis proyectos. Fíjate cómo sería esto. La idea es que tendrías unas columnas, como puedes ver aquí, ¿no? Que serían proyectos en espera, la primera, proyectos activos y proyectos hechos. De esta manera, de acuerdo, yo puedo ver de un vistazo muy rápido todos los proyectos que ahora mismo tengo en marcha. ¿Qué sucede aquí? Primero de todo hay que crear las columnas. Como bien sabes, para crear una columna, ¿de acuerdo? Hay que darle clic a este botoncito que puedes ver aquí, que sería añadir nueva lista. Es decir, que cuando yo le doy clic, aquí podría poner, por ejemplo, proyectos en espera. Ahí lo tendríamos. Perfecto, muy bien. Entonces cuando ya lo tenga le doy enter, le doy intro y automáticamente ya lo tendría creado, ¿no? Lo mismo haría para las siguientes, porque en este caso, como ves, tendríamos proyectos en espera, proyectos activos y por último proyectos hechos. Así que esto sería una función que tendríamos hecha. En este caso la voy a archivar porque ya la tendríamos lista. Y una vez lo tengas, ¿de acuerdo? Una vez tengas creado ya esto de proyectos en espera, el siguiente paso es añadir una tarjeta, ¿de acuerdo? Una card, como le llamaría en inglés. Así que yo voy a añadir una tarjeta, justamente lo puedo hacer en cada una de las columnas que hay, así que en este caso iré aquí, de acuerdo, le voy a añadir una tarjeta y lo que voy a hacer es que voy a añadir los diferentes proyectos que yo tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues proyecto D, proyecto E, proyecto F, sea el que sea, ¿de acuerdo? Fíjate que yo aquí he añadido algo más y por eso sale este dibujo de aquí, ¿no? Como puedes ver, de proyecto A, proyecto B o proyecto C, porque básicamente una de las funcionalidades de Trello que es muy interesante es que puedes unir y combinar diferentes tableros. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo un proyecto en un sitio, lo puedo copiar directamente aquí y de esta manera yo podré enlazar directamente. Es decir, que si ahora, por ejemplo, le doy clic aquí dentro de proyecto A o de proyecto C o de proyecto B, automáticamente me iré al tablero donde están anotadas todas las tareas del proyecto A, proyecto B o proyecto C. Igualmente no te preocupes porque esto lo vamos a ver, aunque te recomiendo que veas el tutorial completo de Trello, como decíamos antes, porque ahí sí que puedes ver esta explicación mucho más en detalle. Así que, primer paso, ¿de acuerdo? Como gestor de proyectos o simplemente una persona freelance, ¿de acuerdo? Que gestiona varios proyectos y le interesa tener todos sus proyectos de un vistazo. Algo tan sencillo como lo que estás viendo. Fíjate que proyectos en espera serían aquellos proyectos que
todavía no han empezado, pero que tú sabes que en breve van a empezar, a lo mejor le falta algún recurso, quizá falta que una persona dé el ok, o quizá falta, de acuerdo, que tú mismo estés preparado para poder hacerlo, por lo que sea. Así que proyectos en espera serían aquellos que todavía no han empezado, que no han iniciado. Cuando hablamos de proyectos activos, en este caso nos referimos a los que ahora mismo están en marcha. De hecho, parece obvio, ¿no? Activos al final se refiere a eso, pero bueno, a veces viene bien clarificarlo por si acaso. Entonces, si yo tengo un proyecto que ahora mismo ya estoy haciendo, que está en curso, en este caso, de acuerdo, sería un proyecto activo. Y proyectos hechos, pues ¿qué te voy a contar? Proyectos hechos, de acuerdo, son aquellos proyectos que ya están terminados, pero que a veces nos interesa tener aquí un pequeño inventario para saber un poco qué es lo que hemos hecho en el pasado. De esta manera, si tenemos que utilizar un proyecto hecho en el futuro, ya tendríamos aquí un poco los credenciales, ¿no? Lo que hemos utilizado hasta la fecha, y lo podríamos copiar directamente. Atención, porque aquí yo te recomiendo que veas el vídeo también de las automatizaciones en Trello, porque imagínate que terminas un proyecto, lo pones en la lista de proyectos hechos y lo que vas a hacer, de acuerdo, es copiarlo en otro tablero donde tengas solo los proyectos hechos. De esta manera, de acuerdo, puedes ir borrando los proyectos para que no vaya quedando aquí una lista interminable, porque claro, si tienes uno o dos completos, pues al final lo puedes añadir aquí, pero imagínate, de acuerdo, que tienes 17 completos, tendrías una lista demasiado larga, muy ingobernable y que evidentemente no tendría muchísimo sentido. Así que los proyectos hechos te recomiendo que veas el vídeo de automatizaciones para que cuando ya añadas un proyecto hecho aquí, automáticamente se haga una copia en otro sitio. De esta manera, de acuerdo, podrás ir borrando los proyectos hechos de esta lista de proyectos y los tendrás en otro sitio por si los necesitas. Por último, de acuerdo, de forma opcional, yo había añadido aquí un cronograma, por si quieres añadir, por ejemplo, pues algún tipo de Gantt, estilo Excel, aunque es verdad que existen Power Apps. Power Apps se refiere a las automatizaciones, a los elementos extra que puedes añadir dentro de Trello que te permiten tener una configuración especial, es decir, serían como aplicaciones integradas que están muy bien, que puedes utilizar y además hoy en día, de acuerdo, son ilimitadas, incluso en la versión gratuita, así que simplemente para que lo sepas, ¿ok? Venga, vamos a seguir de acuerdo con esto, ahora que ya tenemos la lista. El siguiente paso es regresar otra vez al tablero principal. Porque fíjate que yo en este caso, además de la lista principal que sería la de mis proyectos, yo después tengo que crear una lista de proyectos por proyecto. ¿Qué significa eso? Que cada proyecto tiene que tener desglosadas sus respectivas tareas. Porque al final, si esto lo tengo que compartir con otras personas, me interesa que cada una de las personas vea solo su proyecto. No tiene sentido que a alguien le pases una lista enorme de proyectos. ¿Por qué? Porque al final nadie tiene que saber todos los proyectos que se están haciendo. Al final tú quieres saber los tuyos, los que tú participas, a no ser que seas un gestor de proyectos que te interese. Entonces, en este caso sí que estaría bien tener esta opción. Entonces, fíjate que aquí tengo varios creados y lo primero que me gustaría mostrarte, si te parece, es básicamente algunos ejemplos de cómo lo puedes hacer. Lo digo porque no hay una sola manera de hacerlo, no hay una sola manera de clasificar un proyecto y evidentemente también dependerá de la complejidad del proyecto. Hay proyectos abrumadores que hay muchísimas tareas por hacer y muchas personas involucradas, y en cambio hay proyectos mucho más austeros, por decirlo así, ¿no? Hay menos personas, menos recursos, son menos farragosos, así que en este sentido te voy a dar algunas pistas sobre cómo lo podías hacer en diferentes vistas o en diferentes ámbitos. Por lo tanto, vamos a verlos. Pues bien, empezamos por el proyecto A. Evidentemente, proyecto A es un nombre ficticio. Aquí cada uno tendría que poner su propio nombre de los proyectos que estés trabajando. Y fíjate qué fácil es este. Este al final no exige ninguna complicación, es tremendamente sencillo porque solo habrían 3 columnas, como las que puedes ver aquí. En el caso de la inventario de tareas, ahora te explicaré rápidamente qué consiste, tendríamos las tareas activas también y por último las tareas hechas. Tareas activas y tareas hechas yo creo que es bastante obvio, al final significa que una tarea activa ahora mismo está en marcha y lo bueno que tiene es que cuando yo pongo esta tarea aquí le puedo añadir varios factores, ¿no? Por ejemplo, si le doy clic a la tarea, una de las cosas que podría hacer es añadir un miembro. Hoy en este caso me voy a añadir a mí mismo y voy a saber que esta tarea la tengo que hacer yo. Es más, cuando salga la tarea, fíjate que yo me puedo ver aquí en la imagen y yo ya sé que automáticamente esta es la persona que debería hacer esta tarea. Además también, si quiero, le podría añadir una fecha de vencimiento, como por ejemplo aquí en Dates, ¿no? En fechas, y dentro de fechas, como puedes ver, le puedes añadir una fecha de inicio y una fecha de final. La fecha de final, evidentemente, sí es la fecha de vencimiento e incluso también le puedes poner un recordatorio. Si bien lo sabes de otros tutoriales, no te recomiendo que ponga recordatorio porque al final puede ser muy cansino y sobre todo porque ya vas a revisar esta lista de forma constante. No es necesario que todavía añadas más alarmas, como si no tuviéramos suficientes cosas a hacer como para añadir más alarmas. Así que en este caso le voy a dar a Save, a guardar y ya tendríamos de acuerdo la fecha. En este caso de acuerdo sería para el próximo día, así que ojo
cuidado, que esto hay que terminarlo lo antes posible. Dicho esto, si te fijas, cuando ya estás aquí en el proyecto, el siguiente paso, ¿de acuerdo?, es que tengas estas tareas hechas y activas bien distribuidas, porque las activas, evidentemente, la idea es que las pongas con la persona que tiene que hacerlas y cuando se vayan completando las pondríamos en hechas. Ahora bien, nos falta por saber qué significa el inventario de tareas. El inventario de tareas es algo muy sencillo y consiste en listar todas aquellas tareas de acuerdo que tengas que hacer del propio proyecto. Aquí dependerá del proyecto, puede haber una larga lista que incluso podrías dividir en varias columnas si te es más fácil, ¿no? Como por ejemplo hacerlo por fases. De esta manera, de acuerdo, es una forma sencilla de poder clasificar y que no sea demasiado extenso. Lo que te recomendaría en este caso, de acuerdo, es que cuando hagas el inventario de tareas, imagínate que hay varias fases, ¿no? Una fase primera de planificación, una segunda fase de análisis, una segunda fase de lo que sea, ¿no? Al final puedes poner las que tú quieras. Fíjate que una de las opciones más fáciles es que cuando crees una tarea, lo siguiente, de acuerdo, sería añadir una etiqueta, una label, de acuerdo, en este caso. Así que vamos a marcar la label, le voy a dar aquí a la etiqueta. Fíjate que yo puedo editar cada una de las etiquetas y ponerle, por ejemplo, si esto es una cosa de la fase 1 o de la fase 2, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a poner que la fase verde, por ejemplo, es la fase 1, que sería, lo voy a inventar, fase de análisis. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces le daría aquí a guardar y ya tendríamos hecha esta etiqueta. De esta manera, si te fijas, ahora que ya tenemos la fase 1 análisis, yo ya sé, por ejemplo, si le doy aquí clic, ahí lo tienes, en la misma etiqueta, automáticamente ya sé que esto pertenece en la fase 1 de análisis. Porque es más, una vez estés aquí, otro punto que puedes activar, si te fijas, es la posibilidad de hacer un filtro. Así que de esta manera, si yo tuviera varias fases, lo que podría hacer, de acuerdo, es identificar directamente las fases. Así que si me voy a filtro ahora mismo, voy a ir aquí, le voy a dar clic y fíjate que tengo la opción de clasificar por etiqueta. Y digo, no, solo quiero que me aparezcan esta etiqueta y a partir de aquí voy a activar. Entonces, ahora mismo es verdad que solo tenemos una tarea, pero fíjate que aquí, por ejemplo, teníamos una tarjeta y otra tarjeta, ya no nos vemos nada, solo vemos las de la fase 1 de análisis. Recuerda, eso sí, de acuerdo, que a veces pasa que hay gente que se lía con esto, quítale el filtro, porque el filtro muchas veces no desaparece por sí solo, así que tendremos que volver otra vez a la parte superior derecha, donde pone filtros, y directamente le vamos a quitar aquí con la X, y automáticamente, como veis, ya tendríamos todas las tareas visibles en el tablero. Esto sería una manera de hacerlo a nivel de clasificarlo, pero obviamente hay más, ¿no? Vamos a ver una segunda, que podría ser esta. Es algo parecido a lo que hemos visto antes, pero fíjate que en este caso las columnas serían las fases. Si las fases son muy extensas, te recomiendo esta versión. Si las fases, por ejemplo, son más cortitas, te recomiendo la otra. Imagínate que es un proyecto que a duras penas tiene 10 o 15 tareas distintas. Oye, pues con el inventario que hemos visto antes sería más que suficiente. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay 10, 15 o 20 tareas por cada una de las fases? Entonces vamos a ponerlo fácil y por eso te recomendaría que tuvieras otra forma de orientar y enfocar los proyectos en distintas columnas. En este caso, como ves, pondríamos fase 1, podríamos incluso añadir un poquito más, ¿no? De análisis, la segunda de planificación, la tercera de ejecución y la cuarta, por ejemplo, de seguimiento, ¿no? Me lo estoy inventando también. Así que de esta manera tendrías muy clara cuáles son las fases y las diferentes tareas que vas a hacer. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues fíjate que además de añadir las tareas que tengo que hacer en cada una de las fases, una de las diferencias, de acuerdo, es que aquí voy a utilizar las etiquetas justamente para suplir lo que hemos visto antes, que es el estado actual de la tarea, es decir, si está hecha, si no está hecha, si está delegada, si no está delegada, si está en espera, si no está en espera. Es otra forma de hacerlo en este caso, ¿no? Si te fijas, aquí tendríamos unas etiquetas que son 3, básicamente serían hechas, otra sería activas, espera, espera. Como puedes ver, de acuerdo, habría muchísimas en espera. De esta manera, de acuerdo, cuando hagamos los filtros, aquí lo puedes ver, ahí lo tendríamos en los filtros. Cuando entramos dentro de los filtros, yo tengo la opción, de acuerdo, de poder hacerlo por etiquetas, de poder filtrarlo por etiquetas. Además es mucho más práctico. Imagínate que me interesa solo las que estén activas. De esta manera, de acuerdo, solo veríamos 2 tareas, como puedes ver a continuación. De esta manera, de acuerdo, cuando yo activo esto, es una forma también de que la gente no se pierda entre tantas tareas, entre la vorágine que tengo que distribuir por aquí y por allá, ¿no? Así que le voy a quitar el filtro. Ahora mismo que lo tenemos visible, esto es otra manera de poder organizarlo, pero todavía podría haber otra, en el caso que, por ejemplo, las tareas sean como muy personalistas, no cada persona tiene que hacer ciertas cosas, y ahí podríamos utilizar este modelo que estás viendo ahora. En este caso, de acuerdo, la idea es que sean varias personas. Aquí es donde pondríamos las columnas
Y después, en cada una de las tareas, repetiríamos el proceso y podríamos añadir las etiquetas. Las etiquetas podrían ser tanto las de fase como las del tipo de tarea, en el caso de que esté en espera, que esté activa o que ya esté hecha. Esto sería exactamente igual, como puedes ver, no habría ninguna diferencia. ¿Pero por qué te estoy enseñando diferentes modelos? Básicamente porque depende también del tipo de trabajo y sobre todo que termines adecuándolo a tu forma de trabajar. Sobre todo no te quedes solo con una, porque al final hay que adaptarlo en diferentes momentos. Tú al final, si gestionas un equipo, tienes que entender qué le funciona mejor al equipo. Oye, nos encanta tener todas las personas directamente puestas para saber quién tiene que hacer cada cosa. Perfecto, muy bien, pues esto sería una de las opciones, ¿sí? Perfecto, vamos a ver otro ejemplo último, final, para que veas de acuerdo todo tipo de proyectos. En este caso vamos a hablar de un proyecto concreto que se llamaría un curso de gestión del tiempo, que básicamente es un curso online que está grabado, que nosotros tenemos también previsto de lanzar y que funciona de la siguiente manera, ¿no? Si utilizamos la versión clásica que hemos visto antes, pues tendríamos por un lado el inventario de tareas, donde estarían todas las tareas que de momento hemos identificado. Digo de momento porque obviamente después podrían venir otra ronda de tareas. Es más, si además quieres separarlo, imagínate que por ejemplo ahora tengo unas cuantas por hacer que son de la fase 1, fase 2 y fase 3. Fíjate que yo por ejemplo podría añadir una tarjeta aquí, que podría ser como una especie de separador, ¿vale? Vamos a poner un nombre, pero ahora mismo ficticio, en el cual yo pongo este separador y cuando ya esté hecho, fíjate que tengo la opción de ponerle un cover, ¿sí? Que sería como una especie de portada. Entonces yo le puedo poner una portada, sería por ejemplo de color verde, de color azul, lo que tú quieras. Y cuando ya tenga la portada, fíjate que de esta manera puedo separar, por ejemplo, si hay nuevas tareas dentro del inventario y las puedo poner abajo. Es una forma, de acuerdo, muy visual para no tener que sobrecargar a las personas, ¿no? Por ejemplo, si esto puede ser solo de la fase 1 todo lo que hay arriba, perfecto. O esto es de la fase 2 lo que viene abajo. Es una forma de hacer separadores que ya sabes que a mí en Trello me encantan y en otras herramientas no tanto. Y creo que Trello realmente es la que mejor queda. Además del inventario de tareas, que sería, como decíamos antes, una lista larga de las tareas que hay que hacer, también tendríamos las tareas activas y las tareas hechas. Tareas activas, ya lo sabes, cuando una de estas tareas que está en el inventario la ponemos directamente en activas, tú ya sabes que automáticamente esta está siendo hecha, es decir, alguien la está haciendo. Por eso, si te fijas, aquí nos faltaría un elemento que son las fases del proyecto, siempre que sean útiles, porque si son proyectos pequeños no sería necesario poner fases. Ahora bien, si yo pongo fases, ¿dónde las pondría? Pues justamente en las etiquetas como lo hacíamos antes. Así que le voy a dar clic aquí y cuando estén etiquetas, fíjate que yo he creado estas etiquetas que son fase 1, fase 2 y fase 3. De esta manera, de acuerdo, yo puedo ir jugando con esto y a la hora de hacer un filtro, que recuerda que está en la parte superior derecha, cuando lo haga, aquí directamente podría marcar a aquellas tareas que sean de fase 1, fase 2 y fase 3. Así que este punto ya casi lo tendríamos. Ahora bien, como decíamos antes, en mis proyectos, que es donde estaría la lista grande, yo lo que voy a hacer es copiar las URLs de los distintos proyectos, es decir, esto que estoy marcando ahora mismo, y de esta manera, cuando las copie, sí, voy a poner clic aquí, fíjate que de esta manera, cuando yo esté aquí, el siguiente punto será esto que vas a ver ahora, ¿no? Entonces yo llego aquí, proyectos en espera, proyectos activos, proyectos hechos, y imagínate que quiero añadir uno que esté activo, que podría ser, por ejemplo, este de aquí, proyecto activo. Pues simplemente voy a copiar el link, la URL que acabo de copiar, y fíjate que cuando le doy a añadir tarjeta, automáticamente me lo reconoce ya como un tablero dentro de Trello. ¿Y qué va a pasar? Que ahora que estoy aquí, si yo por ejemplo le doy clic o simplemente le doy clic dentro para poder entrar, yo ya accedería al proyecto de gestión del tiempo que estoy creando. Vuelvo para atrás y volvería otra vez aquí a mis proyectos. De esta manera, como puedes ver, si gestionas varios proyectos y te interesa tenerlos todos en un mismo sitio, esto evidentemente puede ser mano de santo, fantástico, sí, pero también entiendo, de acuerdo, que muchas veces no lo quieras hacer por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor no te interesa compartirlo con otras personas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que si lo quieres tener, para mí facilitaría muchísimo la vida. Y esto evidentemente lo podrías hacer con cada uno de los proyectos, ¿no? Voy a volver aquí, voy a copiar la URL también y una vez lo tenga, de acuerdo, volveré otra vez aquí a mi lista de proyectos. Y entonces, cuando vuelva aquí, voy a añadir una de las tarjetas y voy a copiar el link directamente. Cuando lo añada, fíjate que ya me saldrá este proyecto otra vez, ¿de acuerdo? Para poder ponerlo directamente aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Esto te parece útil? ¿No te parece útil? Perfecto. Esto sería básicamente la organización de proyectos. Fíjate qué forma más sencilla. ¿Qué va a pasar? ¿O cómo funciona un poco el seguimiento? La idea final es que si tú gestionas varios proyectos, eso está bien que lo tengas como puerta general.
Ahora bien, yo como gestión de proyectos, al final lo que tengo que tener también es un calendario para saber, oye, si esto va avanzando a tiempo o no. Es verdad que el calendario de Trello a mí personalmente no me gusta tanto como por ejemplo uno de Planner o incluso el de Asana, pero también es verdad que tiene muchísima maleabilidad, es decir, que lo podemos reconducir por donde queramos en algunas cosas. Así que para activarlo, de acuerdo, recuerda que esto lo puedes activar en Power Apps. Power Apps, al final lo decíamos antes, son aplicaciones integradas dentro de Trello, así que le vamos a dar clic aquí y cuando estemos, aquí me dirá que ya tengo, pero bueno, en este caso vamos a darle Add Power Apps y dentro de Add Power Apps simplemente vamos a poner calendario, ¿sí? Fíjate que en este caso este ya es el que tendríamos puesto, es justamente el Calendar Power Up y una vez lo tengamos lo activamos y listo. Fíjate que el botoncito de añadir lo tendrías justo al lado y cuando ya lo tengas vamos a darle aquí al calendario y de esta manera puedo ver un poco un calendario propio de Trello. Esto es importante, ¿de acuerdo? Es un calendario propio de Trello. Existen fórmulas para mezclarlo con Gmail y con Outlook, pero simplemente que sepas, ¿de acuerdo?, que este es propio de Trello. ¿Qué significa? Que entonces cada una de esas tareas yo les puedo poner, por ejemplo, un tiempo, ¿no?, una fecha de vencimiento. Por ejemplo, puedo ir aquí y puedo decir, oye, pues mira, esto va a empezar este día y va a acabar este otro, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí, ahí lo tendríamos. Perfecto. Y vamos a guardarlo. Genial, muy bien. En este caso, como puedes ver, le he puesto una fecha, ¿sí? Que simplemente podría aquí de mayo 20 a mayo 25. Entonces, cuando yo voy al calendario, como podéis ver, siempre me saldrá la fecha de vencimiento. Esto es una cosa, de acuerdo, que a mí no me termina de convencer porque no te sale directamente todos los días. Si tú sabes cómo hacerlo de alguna manera, de acuerdo, avísame, porque yo lo probé alguna cosa, me salió en un tiempo, pero no sé por qué ahora, de acuerdo, solo me sale esto, ¿no? Me sale solo la fecha de vencimiento. De esta manera, si volvemos otra vez aquí al tablero con las diferentes tareas, lo que puedo hacer es añadir un poco las fechas límite para saber realmente cuánto me van a tomar cada una de las tareas y así de esta manera en el calendario puedo ver realmente cada cuánto avanzan los proyectos. Ahora bien, esto al final por lo que respecta a los proyectos compartidos, especialmente si colaboras con otras personas. Claro que podrías tener una lista propia de proyectos solo para ti, pero es verdad que de acuerdo ayuda poco, sobre todo si no colaboramos con otras personas, a lo mejor incluso es demasiado trabajo. Porque ahora bien, el siguiente paso, como bien conoces, es tener un plan semanal. Esto te lo explico también en el tutorial que verás en la descripción, en el enlace, donde tienes explicadísimo todo esto, cómo funciona. Pero fíjate que en este caso, una vez tengas identificadas las tareas que tú tienes que hacer, lo que vamos a hacer todos, ¿de acuerdo?, es ponerlo directamente en tareas puntuales o lo que llamamos también el inventario de tareas puntuales, ¿sí? Porque de esta manera, si te fijas, aquí tendría todas las tareas que tengo que hacer y añadiré un separador, que esto es algo que hemos añadido nosotros, que se llamaría semana en curso con dos emojis hacia arriba. De esta manera indicas qué tareas tienes que hacer esta semana y yo puedo decir, de acuerdo, en qué momento del día las hago. Fíjate que esto sería un poco como la lista madre, la madre nodriza de todas las tareas y después yo puedo hacer, de acuerdo, pasar las tareas a los diferentes días, ¿no? Por ejemplo, estas que tengo que hacer durante esta semana las voy a poner, por ejemplo, el lunes. Así que de esta manera, si te fijas, tendríamos un poco el proyecto completo y sería bastante útil a la hora de tenerlo, ¿no? Y además aquí tengo una actualización que cada vez que ponga cosas aquí el lunes sé que forman parte de un proyecto concreto y me saldrá una etiqueta concreta. Esto evidentemente es una prueba solo para que veas cómo funciona, pero también podría ser otra opción que podrías manejar. Acuérdate, importante, de acuerdo, que tienes otro vídeo en el canal de YouTube que es sobre automatizaciones de Trello y ahí te puede ayudar muchísimo también a hacer cosas de forma automática sin tener que pensar. Oye, una auténtica maravilla porque te puedes ahorrar un montón de procesos que a veces tienes que hacer de forma manual. Pues de esta manera que estás viendo se pueden gestionar los proyectos, pero eso sí, al final en el día a día necesitamos un plan semanal como este porque nos interesa saber qué tengo que hacer el lunes, el martes, el miércoles. A veces les pasa que a las listas de proyectos que son tan grandes, es como que hay demasiada información. Yo quiero filtrar, quiero saber realmente qué puedo hacer con esta información. Oye, espero que te haya resultado útil, de acuerdo, ahora me comentarás, pero fíjate que al final todo esto es muy flexible, no te lo tomes para nada al pie de la letra, nada es literal, así que espero que te haya ayudado estas enseñanzas y me vas contando aquí en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta manera de gestionar un proyecto con Trello? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Ya lo habías hecho antes? ¿No lo habías hecho antes? ¿Alguna funcionalidad interesante que crees que podría ser interesante destacar? A lo mejor dicho. ¿Sí? ¿No? Pues házmelo saber en comentarios, sobre todo porque sé que hay muchas dudas de Trello, cómo se hace esto, cómo hace lo otro. Por mi parte, encantado de poder explicártelo, por eso hazme saber en comentarios qué funcionalidad, qué truco te gustaría saber sobre Trello y vamos a hacer un vídeo sobre ello, seguro que sí, te lo garantizo, ¿de acuerdo? Nada, te mando un abrazo fuertísimo, si te gustó este vídeo, pues dale un buen like, así me ayudas, ¿de acuerdo?, a que llegue a más personas. Y por último, suscríbete al canal de Neuroproductividad para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. ¿Te parece? Te veo dentro. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Chao, chao.